Hola, ¿qué tal, gente? En la clase de hoy, la clase sincrónica de hoy, repasaremos un poco los conceptos que habíamos visto de el ciclo iterativo for y del ciclo iterativo while. También resolveremos todos los ejercicios que tenemos pendientes en la guía número 4. Espero que la clase sea de su agrado y puedan en sí ver cómo se resuelven de una manera particular los ejercicios que están planteados en la guía. Mucha suerte y comenzamos. El ejercicio 1 dice lo siguiente: escribir un programa que permita mostrar los primeros 30 números naturales. Para eso, como tenemos un ciclo que se tiene que repetir exactamente 30 veces, vamos a utilizar el ciclo iterativo for. Recordemos que el ciclo iterativo for se utiliza cada vez que necesitamos repetir una serie de instrucciones una cantidad determinada de veces. En este caso queremos que nos muestres los 30 primeros números naturales. Los números naturales comienzan desde el número 0, o sea que tendría que imprimir desde el 0 hasta el número 29. Bien, simplemente para eso efectuamos, ¿no es cierto?, la escritura del código for y in range 30, con lo cual le estamos indicando a Python que nos haga un ciclo iterativo de 30 vueltas. Y en esas 30 vueltas queremos que nos imprima, ¿no es cierto?, dentro de cada ciclo vaya imprimiendo lo que la variable auxiliar i va a ir tomando. Recordemos que en la primera vuelta la variable i va a tomar el valor 0, en la segunda vuelta el valor 1, el valor 2 y así sucesivamente hasta completar las 30 vueltas. Por lo tanto, aquí adentro del ciclo for, después del dos puntos, vamos a escribir la instrucción print, en donde simplemente vamos a imprimir la variable i. Con esto, ¿no es cierto?, tendríamos ya resuelto prácticamente el problema. Probemos a ver si esto funciona. Como vemos, empieza imprimiendo el 0, en la segunda vuelta imprime el 2, perdón, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿no? Así es hasta continuar, hasta terminar la vuelta número 30, que imprimiría el número 29. Desde el 0 hasta el 29 tendríamos en total 30 números naturales. Pero veamos si podemos mejorar un poco la estética de esta impresión, ya que está un poco pegado a la línea de comandos de Windows. Bien, para eso lo que vamos a hacer es una forma que tenemos práctica para trabajar en consola de una manera mucho más eficiente, es siempre escribir dos instrucciones print vacías o print barra n, ¿no es cierto? Y dentro de esas dos instrucciones print barra n vamos a codificar todo lo que necesitamos. Eso se hace para que cuando mostremos por pantalla los resultados no nos quede pegado, ¿no es cierto?, con la línea de comandos de la consola de Windows. Esto sería simplemente hacer esto: print, comillas, barra n, barra invertida n, y nuevamente repetimos esa línea de código: print, barra n, comillas, ¿no es cierto? Ahora, dentro de estos dos print, vamos a efectuar toda la codificación que tenemos que realizar, ¿no es cierto?, para mostrar algún resultado en esta consola, en este editor de código que es Visual Studio. Entonces, fíjense que ahora si nuevamente codifico este problema que me pedía que imprima los 30 primeros números naturales, esto quedaría de esta manera: for in range, for i in range, no olvides la variable, entonces ahí sería, para que la variable i valga lo que hay en un rango de 30 valores. Entonces sería como la traducción. Bien, dentro de este ciclo for que queremos que se repita 30 veces, lo que necesitamos era que se imprima la variable i. Bien, fíjense ahora que si imprimo esto, me quedaría, ¿no es cierto?, de una manera un poco más prolija. Es decir, habría un espacio en blanco, un valor que se tiene que imprimir y un espacio en blanco separando de la línea de comandos de Windows. Bien, por último, supónganse que
Me molesta ver una línea así de código muy larga que parece incómoda de leer. ¿Se podría de alguna manera imprimir todos estos valores de manera consecutiva en una sola línea? Bien, sí, eso sí se puede hacer. Para eso, lo que vamos a hacer es, dentro de la línea print, donde imprimimos lo que vale la variable i, vamos a agregar una coma y luego de la coma vamos a escribir la instrucción end igual espacio, entre comillas, un espacio. Lo que va a hacer esto va a hacer que cada valor que imprima, que en este caso va a ir imprimiendo la variable i, la va a ir escribiendo en una misma línea de comandos. Entonces, corremos este programa y vemos lo que sucede. Ahí podemos ver que efectivamente se imprimieron los 30 valores, los 30 números naturales, pero ya no en una línea diferente en cada instancia, sino la va imprimiendo de cierta manera una atrás de otra a los valores que va tomando i, separándolas por este espacio en blanco que pusimos. Esta instrucción end que se agrega al final, separado por una comento de un print, lo que hace efectivamente es eso, escribir los valores al costado, ¿no es cierto? Uno atrás de otro. Y de esta manera suele quedar un poco más prolijo la presentación. No es para nada necesario para resolver el problema o el enunciado que decía el problema del ejercicio 1, porque estaba resuelto desde el principio. Pero esto sería una forma estética, una forma práctica para que quede de una manera estética más presentable, ¿no? Bien, con esto estaría resuelto el ejercicio número 1 de la guía número 4. Bueno, gente, el ejercicio 2 dice lo siguiente. Calcular e imprimir la suma de los números naturales comprendidos entre el número 30 y el número 156 inclusive. Es decir, vamos a calcular, ¿no es cierto? La suma sería 30 más 31 más 32 más 33, es decir, algo así como 30 más 31 más 32 más 33 más puntos suspensivos más 156. Es decir, tenemos que calcular la suma consecutiva de todos los valores que hay comprendidos dentro del intervalo 30 y 156, inclusive los extremos, ¿cierto? Bien, para eso, hay dos formas, dos alternativas para resolver este problema. Vamos a resolver el problema por el método clásico, que sería utilizando una variable auxiliar que se llama acumulador. Esta variable que se llama acumulador lo que va a hacer es ir acumulando los valores, la suma consecutiva de todos los valores que hay entre el número 30 y el número 156. Para resolverlo mediante el método clásico con la variable acumuladora, escribimos una variable que va a ser la variable que va a ir acumulando todos los valores comprendidos de la suma entre 30 y 56. Escribimos, por ejemplo, una variable que se llame suma y que inicialmente no va a tener ningún valor adentro. Por eso le doy como valor inicial el 0, es decir, es una variable que está vacía y que en su interior simplemente tiene el valor 0, es decir, no tiene ningún valor real. Vamos a ir acumulando, ¿no es cierto?, los valores. Pero de momento no tiene ningún valor la variable suma. Ahora lo que vamos a hacer es, acto seguido, vamos a declarar una función iterativa for, es decir, vamos a declarar un for que va a recorrer los valores entre 30 y 156 inclusive. ¿Cómo se hacía eso? Entonces escribo for y in range ¿de quién? De 30 y 156. Bien, hasta ahí estaría todo bárbaro, pero tengan en cuenta que la variable de range que se pone en el lado derecho no está incluida, o sea, entonces para eso, para que este valor esté incluido dentro del ciclo, lo que tenemos que hacer es sumarle un número más. Es decir, para que se calculen los valores entre 30 y 156, necesitamos que las vueltas sean hasta el número 157. Bien, ahora ya tenemos resuelto, ¿no es cierto?, nuestro ciclo,
que va a ir girando valores entre 30 y 157. En total, eso serían aproximadamente 157 menos 30, nos da en total 127 vueltas. Es decir, esto va a girar, este ciclo va a dar 127 vueltas. Bien, en cada una de esas vueltas, ¿no es cierto?, podemos imprimir para ver qué sucede. De momento no vamos a calcular ninguna suma. Podemos imprimir qué valores se muestran para chequear que todo está bien. Entonces, por ejemplo, hacemos un print y imprimimos el valor de la variable i simplemente para ver que esté todo bien, que se imprimieron, que se van capturando los valores que están entre 30 y 156. A ver, corremos esto y vemos que finalmente podemos ver que la variable i toma el valor 30 inicialmente y al final toma el valor 156. Por lo que podemos haber corroborado de manera exacta que esto está correcto. Es decir, que la variable i va valiendo desde el 30 hasta el 157. Podemos nuevamente, de una manera un poco más práctica, que me lo muestre en forma consecutiva y no por líneas separadas. Para eso hacíamos, ¿no es cierto?, print i, en, y le damos un espacio en blanco, ¿no es cierto?, con comillas. Entonces, de esta manera me va a imprimir los valores entre el 30 y el 156 de manera consecutiva. Y se puede ver de una manera más clara. Bueno, ya tenemos entonces chequeado que efectivamente este for gira y da tantas vueltas entre el 30 y el 156. Borramos esto y continuamos. Ya está chequeado, ¿no es cierto?, que efectivamente el for va a capturar los valores entre 30 y 156. Ahora lo que queríamos hacer era sumar todos esos valores consecutivos entre el 30 y el 156. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar esta variable acumuladora que inicialmente la declaramos al principio del programa. Recordemos que inicialmente le dimos el valor 0, así que suma, si yo la imprimo en este momento, va a valer simplemente 0, porque no tiene nada dentro. Pero ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a escribir dentro del bloque de código del for la variable suma, que va a valer lo que valía la variable suma, más lo que en este instante vale la variable i. ¿Está? Entonces, fíjense, en la primera vuelta que arranca el for a girar, va a tomar el valor 30, porque ese es el valor inicial que le dimos. Entonces toma el valor 30 y cae en su línea de código siguiente que dice que la variable suma va a tomar el valor de lo que valía anteriormente más lo que tiene la variable i. Y fíjense que la variable i en este momento toma el valor 30, que es el valor inicial del range. La variable suma anteriormente valía 0, así que 30 más 0 me da 30. Por lo tanto, la variable suma toma el valor 30 en el principio de la vuelta del for. Pega la vuelta el for, ahora la variable i toma el valor 31, así que la variable suma va a tomar nuevamente lo que valía, que en ese caso era 30, más lo que ahora vale la variable i, que es 31. Así que se suma 30 más 31 y toda esa cuenta se acumula en suma. Pega otra vuelta y se repite el proceso. En este caso, en esta tercera vuelta, ya i toma el valor 32. Así que la variable i vale 32, la variable suma vale, en este caso, ya está valiendo, ¿no es cierto?, 30 más 31, que sería 61, más 32. Y eso se almacena en la variable suma. Y ahora pega una nueva vuelta, ahora i toma el valor 33 y se va a repetir ese proceso. Es decir, ese proceso se va a repetir tantas veces como yo declaré el rango aquí entre 30 y 157 sin incluirlo al 157. Entonces, todos esos valores se van a ir acumulando, ese sería el término correcto, dentro de la variable suma.
Finalmente, cuando se termina de recorrer este rango de numérico y la variable suma acumuló todos esos valores, yo puedo imprimir lo que tiene adentro la variable suma y fíjense, me va a arrojar la suma total de todo lo que fue acumulando durante todas esas vueltas. Corremos el programa y efectivamente me dice que la suma de 30 hasta 156 es el valor 11.811. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, resuelto el problema por este primer método. Vamos a ver, este sería una forma, ¿no es cierto?, práctica y clásica de resolver una suma consecutiva utilizando un ciclo for y utilizando una variable que se llama acumulador. Esta variable suma, le puedo poner cualquier nombre, el nombre que a mí me guste, en este particular le llamé suma, pero lo que le ponga aquí como nombre no poco y nada, o sea, no participa en sí del problema. Le pongo siempre un nombre acorde a lo que está planteado en la resolución. Esta variable, que es una variable acumuladora, acumulo la suma de todos los valores que hay entre 30 y 156. Con lo cual estaría resuelto el problema del ejercicio 2. Bien, vamos a resolver ahora nuevamente este ejercicio, pero por otro método, utilizando las listas. ¿Cómo haríamos para resolver este mismo ejercicio utilizando listas? Borramos todo esto y inicialmente creamos una lista que va a estar vacía, en donde vamos a almacenar todos los números que están comprendidos entre el 30 y el 156 inclusive. Así que creamos una lista que va a estar vacía y eso se hacía de esta manera, corchete abierto y cerrado, y allí estaría declarando una lista que adentro de ese interior voy a almacenar todos estos números. Por el momento esta lista está vacía. Así que ahora escribo el ciclo iterativo for, que va a ir entre for i in range de cuánto, de 30 y 157. Recordemos que se le suma un valor más para que se incluya el valor 156, que es, este ciclo va a dar tantas vueltas hasta el valor anterior al extremo derecho. Bien, dos puntos. ¿Y ahora qué hacemos? Agregamos en cada ciclo, en cada vuelta que va a ir pegando, ¿no es cierto?, el valor de i dentro de la lista que está aquí, que está vacía en este momento. Entonces, ¿cómo se agregaba un valor adentro de una lista? Simplemente escribíamos el nombre de la lista, punto append, y dentro del paréntesis del append, que es el método que agrega los valores en el interior de una lista, ponemos la variable i. Bien, ¿qué sucede en este momento? Creamos una lista vacía, recorremos el intervalo entre 30 y 156, o sea, serían 127 vueltas, 126, 127 vueltas. Sí, son 127 vueltas. Recorremos esas 127 vueltas y todos esos valores que están comprendidos entre 30 y 156, inclusive, se irán añadiendo dentro de la lista. Fíjense que si finalmente imprimimos lo que hay dentro de la lista, ¿no es cierto? Primero que nada la lista está vacía, se recorre todos estos valores, se añaden cada uno de ellos en cada ciclo de vuelta dentro de la variable lista y imprimimos para ver qué sucede. Y fíjense que efectivamente se añadieron adentro de la lista desde el 30, que es el primer valor, hasta el 156 inclusive. Bueno, la función, uno de los métodos que tiene incluido las listas en Python, es el método sum y me permite encontrar el valor de la sumatoria de todos los valores interiores a la lista que creé. Así que podría crear antes de imprimir o después, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, podría imprimir, o mejor dicho, declarar que la suma de todos los valores que están dentro de la lista es igual a la instrucción sum del nombre de la lista.
Con esto lo que estoy haciendo, estoy asignando la sumatoria de todos los valores que hay dentro de la lista, que están cargados ya sea en la lista, y se la meto en la variable suma. Ahora finalmente puedo imprimir un mensaje que diga la sumatoria de los valores que están en la lista es dos puntos, ¿no es cierto? Y luego la variable suma. Bien, corremos el programa y vemos qué sucede, ¿no es cierto? Entonces vemos que se cargó en una lista, que es la que se está imprimiendo aquí, todos los valores que van desde el 30 hasta el 156 inclusive, y luego, acto seguido, se muestra cuál es la sumatoria de todos esos valores interiores que están dentro de la lista. En este caso, nuevamente me dice que es 11.811, con lo cual, efectivamente, por cualquiera de los dos métodos que vimos, tanto con la variable acumuladora como con el método que permite la sumatoria de las listas, podremos encontrar el mismo resultado. El ejercicio 3 dice lo siguiente: mostrar las tablas de multiplicar entre 1 y 10 del número 3. Aparte, nos pregunta lo siguiente: ¿qué cambios harías en el algoritmo para que el usuario pueda decidir la tabla de multiplicar a mostrar? Bien, vamos a resolver la primera instancia, que sería encontrar la tabla de multiplicar del número 3. Para eso simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a escribir un ciclo for, ¿no es cierto?, que va a ir entre el 0, en un rango entre el 0 y el número 10, ¿no es cierto? For i in range, ¿de qué valor? Del valor, ¿no es cierto?, 0 y el número 11. Esto por defecto es lo mismo que simplemente decir que de un ciclo que vaya de 0 al 10 inclusive, por eso le damos un valor más aquí, por i in range de 11. Si le diese aquí 10, recordemos que me va a dar los valores entre el 0 y el 9. Así que como quiero que incluya el valor 10, por eso es que doy el valor 11, que es el que no va a estar incluido dentro del rango de ciclos que va a repetir el ciclo. Bueno, ahora una vez que ya tengo esto declarado, imprimo los valores de i, ¿no es cierto? Y esto sería print el valor de i. Veamos qué es lo que sucede. Me va a imprimir los valores entre el 0 y el número 10. Bien, me imprimió 0, 1 hasta el 10 inclusive. Bien, ya tengo chequeado que esos son los valores que se van a mostrar y que va a tomar la variable i. Así que una vez que ya sé que i toma los valores entre el 0 y el 10, ya puedo imprimir, ¿no es cierto?, la tabla que me está pidiendo el problema, que sería 3, inicialmente, el valor de 3, ¿no es cierto?, por, simbólicamente, una X para indicar el producto, ¿no es cierto?, por lo que vale i, que en este caso va a ir tomando valores entre 0 y 10. Concatenamos ahora, perdón, esto sería aquí adentro. La coma, recordemos que concatenan los cálculos y las expresiones. Entonces, allí lo que estamos haciendo es que multiplicamos 3 por lo que vale i, y acá efectuamos el cálculo acto seguido después, que sería por lo que vale i, ¿no es cierto? Que esto me quedaría igual a qué cosa, a coma, ¿no es cierto?, el cálculo, i por 3. Bien, entonces en cada vuelta que va a dar el ciclo for, lo que va a ir haciendo el programa es imprimiendo 3 por lo que vale en ese ciclo i, igual lo que vale i por 3. Veamos qué nos muestra el programa. Efectivamente,
nos está imprimiendo la tabla, ¿no es cierto? Que tenemos como texto fijo el 3 por y el igual. Pero lo que va variando es el valor de la variable y que toma valores entre 0 y 10. Finalmente el cálculo me muestra después del igual, que es un valor fijo que voy imprimiendo, me muestra el cálculo de i por 3, de lo que vale la variable i por 3. Y eso me va indicando 0, 3, 6, 9, 12, etcétera, hasta el valor de 3. Bueno, tenemos resuelto entonces la primera instancia del problema, que nos pedía que nos muestre la tabla de multiplicar del valor de la tabla del 3 entre el valor 1 y el 10. En este caso particular estamos mostrando el valor 0, así que para que nos quede una tabla un poco más completa, podríamos mostrar solamente la tabla entre el 1 y el 10, pero lo ideal sería que nos muestre completa entre el 0 y el 30. Bueno, ya tenemos resuelta la primera parte. Ahora lo que nos pedía el problema era qué mejoras le podíamos hacer a este programa, que es muy simple, para que me muestre la tabla a multiplicar que a mí me interese o a que al usuario ingrese por teclado el valor que le interese. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer, uno de los cambios que vamos a hacer es, vamos a imprimir, ¿no es cierto?, dos líneas vacías con barra n, para que nos quede un poco más prolijo el resultado por pantalla eh, de cálculo, se quedan pegadas, ¿no es cierto?, sobre la línea de comandos. Ahora ya no estaría imprimiendo, ¿no es cierto?, sin quedar pegado a la línea de comandos. A ver, lo corremos para ver que efectivamente nos imprime sin quedar pegado a la línea de comandos. Bueno, ahora lo que hacemos es, como dice el programa, mejoras le hacíamos para que aquí podamos ingresar el valor que necesitamos. Y bueno, lo que hacemos es en una variable que se va a llamar tabla, podemos de cualquier otro nombre, yo si elegí tabla de momento, va a ser un valor entero que lo vamos a ingresar con la instrucción input y un mensaje que va a decir ingrese el valor de la tabla a multiplicar, ¿cierto? Allí estoy ingresando con esta instrucción un valor por teclado y lo voy a almacenar dentro de la variable tabla. Bueno, una vez que tengo almacenado ese dato, vuelvo aquí a la impresión por pantalla que va a ir sucediendo tantas veces como demuestra el for, pero cambio ya acá el 3 lo borro y le voy a añadir la variable tabla. La concateno a esa expresión fija, ¿no es cierto? Y aquí en vez de multiplicar por 3, ya lo tengo que multiplicar por lo que vale la variable tabla. Con lo cual, esto tendría que estar funcionando y mostrándome la tabla que yo quiera mostrar por pantalla. Bien, corremos el programa y vemos que nos pide el valor de la tabla a multiplicar. Por ejemplo, el 2. Quiero que me muestre la tabla del 2. Doy Enter y efectivamente me muestra toda la tabla del 2. Del 2 por 0, 0 hasta 2 por 10, 20. Podemos correr el programa nuevamente. Desde la tabla de multiplicar, por ejemplo, la tabla del 7. Y efectivamente me da toda la tabla correspondiente al número 7. Con lo cual ya tenemos hecha la mejora que nos pedía el programa. El ejercicio 10, perdón, el ejercicio 4 de la guía 4 dice lo siguiente: leer 10 números enteros e imprimir el promedio, el mayor y el menor ingresado. Bien, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? También tenemos dos alternativas para resolverlo. La primera alternativa, que es la que vamos a utilizar para esta guía, es la alternativa que utiliza las listas, que es la más sencilla. También hay una alternativa que no utiliza las listas, que es una forma más genérica y más teórica de resolverlo al ejercicio. Vamos a mostrar la primera forma, que es utilizando listas. En primera instancia, lo que voy a hacer es voy a crear una lista de números, ¿no es cierto?, que va a estar vacía. Y en esta lista
voy a almacenar los 10 números que el usuario va a ingresar por teclado. Hay que recordar que, como ya sé que van a ser 10 números, puedo, ¿no es cierto?, utilizar el ciclo for y hacer un recorrido de 10 vueltas. Es decir, por i in range, ¿de cuánto? De 10. Esto me está indicando que este ciclo for va a pegar 10 vueltas. Y en cada una de esas vueltas voy a preguntar al usuario que ingrese un número y ese número lo voy a ir almacenando en la variable lista, es decir, en la lista que se llama lista justamente. Entonces, preguntamos al usuario, ¿no es cierto?, por un número que lo ingrese por teclado. Por ejemplo, del nombre número a la variable número va a ser igual a un valor entero que va a ingresar el usuario mediante el siguiente mensaje: ingrese un número. Bien, allí con esta instrucción le estamos diciendo que ingrese un valor al usuario y ese valor lo vamos a almacenar en la variable número. Acto seguido, después de que el usuario ingresó ese número lo vamos a meter dentro de esta lista que habíamos creado, pero que en este momento todavía está vacía. Así que para agregar adentro de la lista, utilizamos la instrucción lista, que es el nombre de la lista, punto append, y dentro de paréntesis, la variable donde está el valor que quiero almacenar. En este caso, quiero almacenar lo que metí adentro de número. Eso es lo que se va a almacenar dentro de la lista. Bien, podemos chequear de manera sencilla qué es lo que se está almacenando dentro de esa lista, haciendo un print de la misma. Bueno, corremos el programa y vemos qué sucede. Ingreso un número, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Finalmente vemos que me imprime la lista diciéndome que dentro se guardó el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con lo cual ya tenemos chequeado que efectivamente se almacenan los números que ingreso por teclado dentro de la lista. Bien, pero el problema no me decía que yo ingrese números simplemente y los muestre. Me está pidiendo que muestre el promedio, el mayor de ellos y el menor ingresado. Bien, entonces lo que tengo que hacer es, por ejemplo, una vez que se ingresaron todos los números por teclado mediante esta función que creamos aquí, en una variable que se llame máximo, vamos a pedirle a Python que averigüe cuál es el valor máximo que se ingresó dentro de esa lista que tengo almacenada. Y eso se hace simplemente escribiendo la función max y el nombre de la lista. Allí estaría almacenando el valor máximo de la lista dentro de esta variable que se llama máximo. Bien, así como tengo el máximo, también podría tener, ¿no es cierto?, otra variable que se llame mínima o mínimo, valor mínimo, y para este caso ya no sería max, sino utilizamos la función que se llama min, que me arroja el valor mínimo de una lista de valores. Bien, con estas dos funciones ya automáticamente tengo almacenado cuál es el valor máximo que hay dentro de la lista y cuál es el valor mínimo que hay dentro de la lista. Ahora, bien, necesitamos saber cuál es el promedio de los valores ingresados dentro de la lista. Eso lo hacemos de la siguiente manera. En una variable que se llame promedio, por ejemplo, en una variable que se llame promedio, vamos, ¿no es cierto?, a tener que encontrar cuál es la suma total de todos los valores que están dentro de la lista y dividirlo por 10 o por la cantidad que en este momento efectivamente son 10 valores que tiene la lista. Es decir, esto tendría que ser la suma que hay de los valores dentro de la lista dividido la cantidad de elementos que tiene la lista. Estos datos todavía no los conozco. ¿Cómo puedo encontrar esos datos? Entonces, para eso lo que voy a hacer es, voy a encontrar cuál es la suma de todos los valores que tiene la lista. La suma la podemos encontrar con la función sum y el nombre de la lista que quiero sumar. Para nuestro ejemplo sería la variable lista. ¿Está?
Pues la variable lista va a almacenar lo que tiene la suma de todos los valores que están en la lista. Y la cantidad, que sabemos que es 10, pero para hacer un cálculo más exacto, podemos decir que la cantidad es igual a el len de la lista. Esta variable que se llama len, lo que me arroja es la cantidad de elementos que tiene la lista A en su interior. Particularmente para este ejemplo sabemos de antemano que tiene 10 elementos, pero más adelante en futuros problemas no vamos a conocer ese dato. Así que es útil que ya lo aprendemos a utilizar desde el vamos. Es decir, aplicando la función len podemos saber cuántos elementos tiene la lista. Bien, ahora ya tenemos todos los datos y podemos mostrar con pantalla los resultados, que nos pedía que primero que nada mostremos cuál es el promedio de todos los valores ingresados. Entonces con una instrucción print escribimos un mensaje que diga el promedio de los valores ingresados es, y le concatenamos la variable promedio. Bien, ahora imprimimos después de esto cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Entonces decimos que el valor mayor de los valores ingresados es mayor, mostramos la variable mayor, ¿no es cierto? Y pusimos la variable máxima, estoy equivocado, máximo. Y el valor menor, ¿no es cierto? El valor menor de los valores ingresados es mínimo. Bien, con esto ya tendríamos, ¿no es cierto?, listo nuestro programa, corremos para ver cómo funciona. Y efectivamente nos pide que ingresemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta suma, en teoría, nos tendría que dar 55. Así que efectivamente el promedio de los valores ingresados es 5.5, que sería 55 dividido 10. El valor mayor de los valores ingresados es el valor 10 y el valor menor de los valores ingresados es el 1. Con lo que tendríamos el problema resuelto. Podríamos darle un poco de estética a este problema agregando un print vacío con un barra n al inicio y este mismo print, ¿no es cierto? Este mismo print lo agregamos al final y con lo cual me quedaría separado, ¿no es cierto?, de los datos de consola. Bien, efectivamente nos faltaría separar, por ejemplo, entre el último valor ingresado y el promedio, nuevamente allí, para que no quede pegado los datos de... Agregamos un prima nuevamente para que no quede todo pegado y vemos cómo queda todo. Efectivamente, ahora sí nos está mostrando los valores. El promedio de los valores es 5.5, el mayor es el 10 y el menor de todos los valores ingresados es el 1. Esto funciona con cualquier número, con cualquier número que se ingrese. Simplemente yo ingresé aquí unos valores conocidos para poder hacer fácil la cuenta mentalmente y poder verificar efectivamente que está calculando todo esto bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo podríamos haber resuelto este mismo ejercicio de una manera en la cual no se utilice lista. El uso exclusivo de las listas o de las tuplas en todo caso facilitan mucho la resolución de problemas o de algoritmos en Python, debido a que la declaración de listas me arroja funciones o métodos ya exclusivos
de listas, como por ejemplo el máximo, el mínimo, la suma, el largo, etc. Eso nos facilita y nos acelera bastante el proceso de desarrollo de un programa. Veamos ahora cómo quedaría, ¿no es cierto?, este mismo ejercicio resolviendo sin las listas. En pantalla estamos viendo la resolución de este mismo ejercicio, mediante la variable acumulador sin la utilización de listas, ¿cierto? Este tipo de desarrollo simplemente me arroja los resultados pedidos por el programa. Es decir, programando el algoritmo que nos pedía, solamente vamos a poder conocer cuál es el valor mayor, el menor y el promedio. Pero vamos a despreciar todos los datos que se ingresan por teclado porque se irán perdiendo con el tiempo, digamos, de ejecución del ejercicio. Explico desde la línea 1, entonces, qué es lo que está sucediendo en esta versión de este mismo programa que hicimos con lista. Inicialmente voy a necesitar una variable en donde voy a acumular todos los valores que el usuario va a ingresar por teclado. Recordemos que el ejercicio pedía que muestre la suma de 10 números que se van a ingresar por teclado. Así que voy a necesitar una variable acumuladora que pueda ir almacenando la suma de todos los valores que el usuario va a ingresar. Así que acto seguido, como ya sé que voy a necesitar esa variable, de entrada voy a declararla y la igualo a 0 para indicar que ese valor, que esa variable, no tiene nada en su interior, que tiene en realidad un valor 0 nulo. Después de haber declarado esa variable que va a acumular las sumas, lo que hago es, dentro de una variable número, ingreso por teclado el primer número que se le pide al usuario. Ese primer número es el que va a ser el determinante, va a ser el principal, a partir del cual voy a tomar referencia para saber cuál número de los que ingresa va a ser más grande o más chico. Así que ingreso ese primer número y lo almaceno dentro de la variable número. Es decir, la variable número le asigno lo que el usuario ingresa por teclado en la primera vez que se le pregunta. Bueno, acto seguido van a existir dos variables auxiliares más que voy a necesitar. Esas dos variables auxiliares más que se van a hacer necesarias son el valor mayor y el valor menor. ¿Por qué? Porque el problema nos pide que indiquemos cuál de los valores, de los 10 valores que va a ingresar el teclado, por teclado del usuario, va a ser el mayor y el menor. Así que ese número que ingresa en primera instancia el usuario, lo almaceno como mayor y como menor simultáneamente. Después, a medida que el usuario vaya ingresando otros números, voy a poder comparar con ese número que ingresó en primera instancia el usuario para saber si ese valor que ingresa en segunda vuelta es mayor o menor que el primero que ingresó. Una vez que se ingresó ese primer número y que las pongo como mayor y menor simultáneamente, acto seguido lo que voy a hacer es voy a empezar a utilizar la variable acumuladora que creé en la línea número 1. En esa variable voy a declarar que el número que se ingresó por teclado en primera instancia es igual, el número que se ingresó más lo que valía la variable acumuladora, que en este caso era 0, es lo que voy a guardar en su total dentro del acumulador. Es decir, que el número que ingresa, ese primer número más el 0, es lo que voy a acumular dentro de la variable. Bien, una vez que hice eso, que es el cálculo inicial que tengo que hacer para saber qué número es el mayor, menor y que se vaya acumulando, recién ingresamos dentro de un ciclo for que se va a repetir 9 veces. ¿Por qué 9 veces? Porque ya anteriormente tenemos que contar que el usuario ya ingresó un número y ahora faltarían solamente 9 números más para poder completar los 10 que va a ingresar por teclado. Una vez que declaro el for que va a ir desde 9 vueltas, ¿no es cierto? Nuevamente vuelvo a pedirle al usuario que ingrese ya el segundo número que va a ingresar por teclado. Y pregunto lo siguiente: si el número que ingresó por teclado es mayor al número mayor que ya tenía almacenado inicialmente, lo guardo como el valor mayor. También digo que si el número que se ingresó
es menor que el número menor que inicialmente se había guardado, lo guardo como el número menor. Bien, y por último, dentro del ciclo for, acumulo ese número que se ingresa por teclado y lo guardo dentro de la variable acumulador. Este ciclo, este bloque de código pequeño, que tiene dos comparaciones, ¿no es cierto? Y un acumulador, se va a repetir 9 veces. ¿Por qué? Porque inicialmente ya tuvimos un ingreso primario que va a ser el primer valor que voy a tomar como referencia. Una vez que se cumplieron esos 9 ciclos, con el primero se harían en total 10 ciclos, puedo ya imprimir cuál es el mayor. De todos los que se fue ingresando, ¿no es cierto? Ya va a quedar determinado de esa manera cuál queda como número mayor y cuál queda como número menor. Finalmente, digo que el promedio es el valor que se fue acumulando, que es la sumatoria de todos los números que se ingresaron por teclado, dividido 10. En este caso particular, yo ya sé que los valores ingresados fueron en total 10, por lo cual no tengo más que nada que dividir ese acumulador por el valor de 10. Corremos el programa para ver cómo funciona. Ingresamos, como lo hicimos en el caso anterior, desde el 1 hasta el 10 consecutivamente para que se nos sea fácil verificar el cálculo. Y efectivamente, de todos los números que se ingresó, el 1 es el menor, el 10 es el mayor, y el promedio de toda esa sumatoria de números que se ingresó es 5.5. ¿Por qué? Porque en total la sumatoria de 1 hasta 10 da 55, y ese 55 dividido 10 me da 5.5. Si bien esta metodología es un poco más engorrosa, es una alternativa para poder resolverlo el problema sin utilizar las listas. Particularmente, sugiero que se utilicen siempre las listas porque da una forma mucho más intuitiva y compacta de resolverlo al problema, siempre que sea posible. La diferencia que tiene con esta metodología de resolverlo sin utilizar listas es que en capacidad y en velocidad de reloj de ciclos del microprocesador es mucho más rápido resolverlo de esta manera que mediante la utilización de listas. Es decir, si yo necesito un programa que sea súper optimizado, me convendría, por ejemplo, utilizar un algoritmo de este tipo. Y si necesito un programa que no necesariamente necesite volar en milisegundos, puedo utilizar tranquilamente las listas y no habría ningún problema. Generalmente un usuario común no tiene inconveniente en que tenga unos retrasos de 1 o 2 milisegundos o microsegundos en función del otro algoritmo que sería un poquito más rápido en milisegundos hablando. El ejercicio 5 dice lo siguiente: escribir un programa en Python que lea los números enteros hasta que se ingrese un 0 y muestre el máximo, el mínimo y el promedio de todos ellos. Es decir, vamos a crear un programa que se vayan ingresando números de manera indefinida. Ese ciclo de manera indefinida va a ser roto cuando el usuario ingrese un 0. Y cuando eso suceda, tenemos que mostrar por pantalla cuál es el máximo de todos esos números ingresados, cuál es el valor mínimo y cuál es el promedio. Bien, vamos a resolverlo a ver cómo queda. Primero que nada, tenemos que identificar que este problema también lo vamos a resolver utilizando listas para que sea un poco más simple y sencillo de resolver. En primera instancia, lo que vamos a hacer es vamos a crear una lista vacía en donde vamos a almacenar todos los valores que el usuario va a ingresar por teclado. Acto seguido, ingresamos un valor por teclado que pedimos al cliente o al usuario del programa que utilice el teclado y que ingrese el primer número que vamos a almacenar o comparar. En este caso sería, por ejemplo, número igual a un valor entero, input,
y el mensaje: ingrese un número. Allí, acto seguido, el usuario, luego de ingresar el número, ¿no es cierto?, eso se va a asignar a la variable número que creamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a consultar si ese número es o no un 0. Si fuese un 0, si fuese, perdón, un número distinto de 0, lo vamos a almacenar en la lista. Y si no, continuaremos pidiéndole que siga ingresando números hasta que el usuario ingrese un 0. Bien, eso lo vamos a resolver utilizando otra instrucción que genera un bucle repetitivo que se llama while. Y vamos a decir que mientras, ¿no es cierto?, la variable número sea diferente del valor 0, quiero que, ¿no es cierto?, mientras este valor que está asignado dentro de la variable número sea distinto de 0, lo que quiero es que me lo guarde al número dentro de la lista. Eso lo hacemos con lista.append. Y acto seguido volvemos a pedirle al usuario que ingrese otro número para que el ciclo se repita. Bien, copiamos esta línea y volvemos a pedirle al usuario que vuelva a ingresar un número. Esto se va a repetir indefinidamente, va a seguir dando vueltas, ¿no es cierto?, hasta que se cumpla esta condición que está aquí declarada dentro del while. Es decir, si el número que se ingresa dentro del bucle es un número igual a 0, esto se va a romper porque no se va a cumplir más. Pero mientras sea cualquier número diferente de 0, va a seguir repitiéndose y agregándose el número que se ingrese dentro de la lista. Bien, para probar cómo está funcionando todo esto, vamos a imprimir, vamos a hacer una impresión provisoria, mostrando qué cosa tiene en su interior la lista que fuimos creando. Corremos este programa y vemos cómo todo esto funciona. Ingresamos, me pide que ingrese un número, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y ingreso un 0, con lo cual se tendría que cortar el programa. ¿Por qué? Porque voy a ingresar números indefinidamente siempre y cuando no ingrese un 0. Si ingreso un 0, ya se rompería el programa. Entonces, allí vemos que efectivamente se ingresó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y el 0 no, porque el 0 justamente rompe la condición. Por lo cual, esta codificación que hicimos aquí está perfecta. Es decir, creamos una lista vacía. Luego, en una variable número, ingresamos el número por teclado. Mientras ese número sea diferente de 0, lo vamos a almacenar dentro de la lista. Y nuevamente vamos a pedirle al usuario que ingrese otro número. Este ciclo se va a repetir indefinidamente siempre y cuando el usuario no ingrese por teclado el 0. Cuando ingrese el 0, esto se romperá. Bien, ya tenemos verificado que esto funciona, por lo cual tenemos que continuar resolviendo el problema que nos pedía que mostremos el máximo, el mínimo y el promedio de todos ellos. Así que borramos esta instrucción que escribimos de manera provisoria y dentro de una variable que se va a llamar máximo, vamos a calcular cuál es el valor máximo que se ingresó que quedó dentro de la lista. Simplemente escribiendo el valor max del valor de la variable lista, ya sabemos cuál es el valor máximo. El mínimo, que es el valor min de la lista, vamos a saber cuál es el valor mínimo de todos los valores que están dentro de la lista. Por último, necesitamos encontrar cuál es el promedio. Para conocer el promedio de todos los valores ingresados dentro de la lista, lo que sabemos, primero que nada necesitamos saber es cuál es la suma de todos esos valores que están almacenados en la lista. Para eso ponemos, ¿no es cierto?, que la suma va a ser igual al valor sum de los valores que están dentro de la lista. Y por último, también necesitamos conocer cuántos elementos están almacenados dentro de la lista.
Entonces ponemos que la cantidad es igual al len de la lista. Allí nosotros ya tenemos calculados todos los elementos necesarios para saber el promedio, el máximo y el mínimo. El promedio es, ¿no es cierto?, la sumatoria de valores que tiene la lista dividido el valor de la cantidad de elementos que hay dentro de la lista, o sea, dividido cantidad. Con eso sabríamos cuánto es el promedio. Ahora ya podemos mostrar por pantalla los datos que nos requiere el problema. Primero que nada, como manera auxiliar, vamos a mostrar qué hay dentro de la lista para estar tranquilos de ver que los datos efectivamente se presentan de manera correcta. Luego mostramos, ¿no es cierto?, con una instrucción print cuál es el máximo. Le concatenamos la variable máximo y mostramos cuál es el mínimo y cuál es el promedio. El valor máximo es, ya está, el valor mínimo es, y le concatenamos la variable mínimo. Y por último, el valor promedio es, ¿no es cierto? Cambiamos esto por promedio. Y aquí le concatenamos el valor que vale la variable promedio, que calculamos, ¿no es cierto?, aquí arriba. Bien, corremos el programa para ver si esto funciona correctamente. Y nos quedaría, ¿no es cierto?, que ingresamos el número, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y ingresamos finalmente un 0 para que se rompa el ciclo. Efectivamente se cargó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Sabemos que el valor máximo ingresado fue el 10 y el valor mínimo es el 1. También, como lo habíamos hecho en el problema anterior, vimos que toda esta sumatoria da 55, por lo cual 55 dividido 10 valores me da 5.5 y efectivamente tenemos resuelto de manera correcta el problema número 5. El ejercicio 6 dice: crear un programa que permita ingresar hasta que la suma de los números supere 100, las 100 unidades. Mostrar cuántos números en total ingresaron. Bien, el programa yo lo resolví de la siguiente manera. ¿No es cierto? Lo voy a resolví, mejor dicho, utilizando listas, y creé dos listas auxiliares en las cuales están vacías aquí, en la línea 11 y 9, en donde en la lista de números voy a almacenar todos los números que se ingresen por teclado. Y en la lista de pares voy a almacenar solo los números que se ingresen, que sean pares. En la línea 11 declaro una variable que sea la suma de todos los pares, y esa variable la voy a inicializar porque inicialmente no tiene un valor la lista. Así que ahora pregunto, mediante la condición while, que mientras la suma de todos los valores pares sea menor a 100, se repita lo siguiente. Primero que nada, en la línea 14, le pido al usuario que ingrese un número. Ese número lo voy a añadir a la lista de números que estaba vacía. Así que con la instrucción lista de números.append y el valor de la variable número se va a ir añadiendo dentro de la lista de números. Y pregunto, ¿no es cierto?, del bloque de código que estoy haciendo, pregunto que si este número que se acaba de ingresar es par, o sea, que su módulo, su resto es igual a 0, lo añado a la lista, aparte de haber sido añadido a la lista de números comunes, lo añado también a la lista de números pares. Si esto no se cumple, ¿no es cierto?, que no da su resto igual a 0, por lo tanto el número no es par. Así que esta condición se desprecia. Por otro lado, en la variable suma de pares,
voy a añadir, voy a acumular, ¿no es cierto?, lo que la lista de pares va teniendo. Todos los números que se fueron añadiendo dentro de la lista de pares van a ir quedando allí adentro. Las puedo sumar con esta instrucción y a su vez las voy a ir acumulando dentro de la suma de pares. Finalmente el ciclo se vuelve a repetir y se vuelve a preguntar si la suma de los pares es menor a 100. Si eso se cumple, vuelve a repetirse el proceso. Se pide que el usuario ingrese un número, se lo añade a la lista de números y se cuestiona si el número que se ingresó es par o impar. En el caso que sea par, se añade a la lista de pares y se acumula, ¿no es cierto?, la suma de su valor dentro de esta variable que se llama suma pares. Finalmente, cuando esa suma supere el valor de 100, esta condición del while ya no se va a cumplir más. Entonces el ciclo se va a romper, este bucle se rompe y finalmente continúa el programa con la instrucción que sigue, que calcula el total de números ingresados en la lista de números. Le pide averiguar cuál es el largo de la cantidad de elementos que están metidos o incrustados dentro de la lista de números. Por último, se imprime los mensajes con los valores, ¿no es cierto?, requeridos. El total de números ingresados me va a mostrar, ¿no es cierto?, lo que vale la variable total de números y de manera auxiliar se está mostrando también qué hay dentro de la lista de números y qué quedó dentro de la lista de pares para checar que todo lo calculado sea correcto. Corremos el programa y vemos cómo quedó. Ingresamos un número, por ejemplo el 1, el 2, el 50, el 60, y vemos que el total de números ingresados dice que fue 4. Vemos acá que es la lista de números totales y me dice 1, 2, 50 y 60. De todos esos números, el 2, el 50 y el 60 son números pares y la suma de esos tres números efectivamente supera los 100. Así que con eso se rompe el ciclo y se termina el programa. Efectivamente, este sería el código correcto utilizando listas. Bueno, estimados alumnos y alumnas, por el momento en este video lo dejamos hasta aquí. A partir del próximo video estaremos resolviendo los 6 ejercicios restantes para concluir la guía. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias por asistir a esta clase asincrónica.